Hola familia, bienvenidos a Collage. Es un placer tenerte acá y a continuación vamos a recibir una palabra que estamos seguros va a edificar y desafiar tu vida. Vamos a entrar. Hoy quiero hablar sobre algo que me apasiona mucho, que me hace suspirar. Es donde Dios restauró mi vida, donde conocí a mi esposa, donde me casé. Es lo que Dios, el lugar que Dios está usando para cumplir su plan. Hoy quiero hablar sobre la hermosa pero atacada, la valiente pero perseguida, la fuerte pero humilde, la grande pero unida iglesia de Cristo. Y si me conoces, sabe que tengo una pasión profunda por la iglesia de Cristo. Y quisiera comenzar diciendo esto: la iglesia no es un club, no es un hospital y mucho menos un museo de santos. La iglesia es una familia a la que todos los nacidos de nuevo pertenecemos. La iglesia no es un club donde pagas una membresía y eres parte. Hay una frase que hemos escuchado que nos encanta, y es: la iglesia es un hospital de pecadores. Pero la iglesia no es un hospital. ¿Cuántos han estado en un hospital? Josué dando ¿cuántos días estuvo dando vuelta por ahí? ¿Cuánto? Como casi un mes. Los doctores no le llaman a veces, le escriben. Y cuando uno está en un hospital y a uno le dan de alta, ¿qué quiere hacer uno? Si usted ha estado unos días en un hospital, amigo, uno no ve la hora de salir corriendo. Y lo peor, el tiempo más largo que hay dentro de un hospital es cuando alguien pasa y le dice: ya le van a dar de alta. ¿Sí les ha pasado o no? Y se van y no vuelven a aparecer, y todo enfermero, doctor, cualquiera que pasa, uno dice: disculpe, es que a las 9 de la mañana me dijeron que me iban a dar de alta y ya son las 9:05. Volvemos un poquito intensos, ¿no? Y a veces decimos que la iglesia es un hospital de pecadores, pero la iglesia no es un hospital, porque cuando la gente se sana en un hospital no se quiere quedar ahí, se quiere ir de ahí. Por eso la iglesia no es un hospital, pero tampoco es un museo de santos, como la gente cree, que aquí no pecamos, que nunca fallamos y que no cometemos errores. Pero en cambio esta es la casa de los imperfectos. Esta es la casa donde reconocemos que no somos nada y que no podemos sin Cristo. Esta es una familia a la que pertenecemos los que hemos nacido de nuevo. Escúchame, la iglesia no es un lugar al que asistes, es una familia a la que perteneces. Voy a volver a decirte esto: la iglesia no es un lugar al que asistes, es una familia a la que perteneces, una familia que nos ha dado Cristo a través de su sacrificio. Por eso cuando decimos bienvenido a casa, ese bienvenido a casa no es un eslogan, es el corazón de una familia que celebra cuando te ve entrar a este lugar que Dios diseñó para que juntos seamos familia. Así que cuando tú vas entrando ahí, cuando levantas la mano y dices: yo vengo por primera vez, a nosotros nos emociona. Y por eso te decimos bienvenido a casa, porque Dios diseñó este lugar, esta casa, esta iglesia y esta familia para que tú crezcas en su plan. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, no sé si están enterados, pero en Estados Unidos cierran más de 10,000 iglesias por año. Por año están cerrando más de 10,000 iglesias. Y por encima de esos índices tan tristes, tan trágicos, de iglesias cerrando, de pastores renunciando, nosotros tenemos la gracia de Dios y el privilegio de estar aquí escuchando la santa palabra de Dios, buscando su presencia. Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Dígale gracias ahí, dígale gracias, Señor. Dígale gracias, gracias, gracias. Mateo 16:18.
Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si alguna vez has escuchado que la roca era Pedro, no es la roca. Lo que estaba diciendo Cristo es sobre la revelación que acabas de tener de que soy el Hijo de Dios. Sobre una revelación de quién es Cristo se edifica la iglesia. Sobre la revelación correcta de quién es Cristo se edifica la iglesia. Puedes venir a la iglesia, puedes diezmar en la iglesia, puedes saltar en la iglesia, puedes cantar en la iglesia, puedes disfrutar la iglesia. Te puede encantar alguien de la iglesia o el cómo predica el pastor de la iglesia, pero si no conocemos a Cristo, no vamos a poder ser la iglesia. No vamos a poder serlo. Cristo es el centro de todo. Ahora, hoy tenemos un problema de revelación porque podemos buscar los predicadores que queramos en YouTube, ¿sí o no? Y hacemos una lista y escuchamos las prédicas que queremos. Y entonces algunos llegan a pensar, ¿para qué ir a la iglesia si puedo ver buenas prédicas aquí, comiendo crispetas en pijamado, con el aire acondicionado, revisando mi teléfono? Lo paro cuando quiera, lo callo cuando quiera. Si la prédica al minuto 10 no me gustó, lo quito. Y muchos creyeron que esa era la iglesia. Hoy la gente está buscando un pastor famoso, escritor, músico, buena presencia y que cuente lindos chistes. Y algunas de esas cosas las tengo. No sé si a su expectativa, pero las tengo. Soy famoso, pero en el reino de los cielos, porque Cristo conoce mi nombre. Soy escritor porque cada semana me siento a escribir una palabra para compartirla con ustedes. Soy más que músico porque he deseado en mi corazón ser un adorador en espíritu y en verdad. Lo de presencia sí se los debo. Y los chistes una que otra vez puedo hacerlos reír. Pero no se trata de un pastor. No se trata de alguien ideal que me enseñe la palabra. Se trata de Cristo yendo a la cruz, de Cristo resucitado, de Cristo ascendiendo para sentarse a la diestra de Dios Padre, de Cristo volviendo para reinar con su iglesia por la eternidad. Se trata de Jesús. El llamado no es hacer una iglesia famosa, es hacer una iglesia fiel que persevera hasta el fin. Apocalipsis 3:1 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Escucha esto y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y creo que muchas cosas de las que hoy llamamos éxito son solo un monumento al ego de la iglesia o al ego de los líderes de la iglesia. Hoy muchas iglesias se han dado cuenta que pueden atraer a multitudes con grandes eventos. Y muchos han afirmado o han creído, han especulado que éxitos son multitudes reunidas en algún lugar en lo que parece ser el nombre de Dios. Lo que no nos hemos dado cuenta es que muchas de esas multitudes solo están supliendo y llenando el ego de un líder que está creyendo que es más que otros pastores porque logró atraer multitudes. Y escúchame, hemos vivido grandes reformas a lo largo de la iglesia,
Pero creo que la iglesia está entrando en la última reforma antes de la venida de Cristo. Y creo con todo mi corazón, y creo que hace muchos años predicaba de esto. Creo con todo mi corazón que en los últimos días Dios volverá a llevar a la iglesia a su diseño. Dios llevará a la iglesia a la esencia. Dios llevará la iglesia al original. Dios volverá a llevar a la iglesia de Hechos de los Apóstoles, donde todo comenzó. Escúchame, las formas cambian, pero el mensaje jamás puede cambiar. Dios está restaurando el sacerdocio del cuerpo de Cristo. Si usted viene por primera vez, si usted es nuevo o lleva ratico, no se me pierda. Estos días ando así filosofando espiritualmente. Así que acompáñeme, quiero hablarles del sacerdocio en esta noche. Mi corazón, el anhelo más profundo de nuestros corazones es la madurez del cuerpo de Cristo. Es que usted no llegue a la casa diciendo: caramba, qué buena prédica, no, bacano. Sino que usted llegue a la casa diciendo: quiero conocer a Jesús y ser todos los días más y más como Él. Por eso el éxito mío como pastor es perder seguidores para que Cristo gane discípulos. El problema de la iglesia actual es que se volvió consumidora, porque les enseñaron que la iglesia era asistir un día al culto, cantar unas canciones, escuchar a un tipo predicar y marcar ahí el listo. Culto de la semana, listo. Y hay gente que cuando nos acercamos a decirle: tienes que buscar a Dios, tienes que consagrarte a Dios, tienes que comprometerte con Dios, la respuesta de ellos es: yo voy el sábado a collage, yo voy el sábado a la iglesia. Pero Dios está restaurando los dones, los llamados, los talentos del cuerpo de Cristo. Dios está restaurando el sacerdocio de los hijos. Yo creo que con todo mi corazón, estos días que hemos estado hablando del Padre, y hemos estado hablando del Hijo, y hemos estado hablando de esto que yo titulé Sembrador, Constructor y Novio, y lo estamos estudiando en los grupos. Yo creo más que nunca que Dios está midiendo, está revisando el corazón de su iglesia. En diciembre yo viví uno de los peores momentos de mi vida. Yo mirando a mi esposa llorando, le dije: lo que yo siento en mi corazón no está bien. Yo lloraba y le decía: yo no puedo pastorear a la iglesia con las heridas que tengo en mi corazón, porque puedo seguirme parando ahí, pero un día le voy a dar cuentas a Dios. Yo no estoy bien. Y seriamente le dije: yo voy a entregarlo, no voy a seguir. Lo que hago no es un juego, no es un negocio. Y esa misma noche yo dije: no puedo ser un cobarde. Y me fui a orar y a decirle: Señor, sana mi corazón. Yo perdono, Señor. Y yo lloraba como un bebé. Yo gritaba. Pero ese día el Señor me dio un nuevo corazón. Yo le había dicho a mi esposa, íbamos para donde la familia de ella, y yo le había dicho: yo no quiero ir, mi amor, yo tengo cosas incorrectas en mi corazón, yo no estoy bien, y probablemente voy a responder de manera incorrecta.
a cualquier cosa que pase. Y después de esa noche, yo me levanté feliz en la mañana y le dije: ¿a qué hora nos vamos, mujer? No nos podemos quedar solo mirando lo que nos está alejando de Dios. Necesitamos llevarlo a la presencia de Dios y decirle: Señor, dame un nuevo corazón. Necesitamos dejar que Dios quite el orgullo, que Dios quite el resentimiento, que Dios quite las heridas, que Dios quite el odio, que Dios quite la rabia de nuestras vidas. Necesitamos permitir que Dios nos haga totalmente nuevos. La iglesia no es un título más para nosotros. La iglesia es ser parte de su iglesia. Ser la iglesia de Cristo es un privilegio que va acompañado de una responsabilidad que no imaginamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a mí me impresiona algo que quizás no hemos entendido y ni tengo anotado esto. Pero saben, cuando Saulo, un asesino, un perseguidor de la iglesia de Cristo, va a perseguir la iglesia, lleva cartas de permiso para buscar a los cristianos y acabar con ellos. Cuando va en su caballo, él va emocionado, dice: tengo todos los permisos, acabaré con la iglesia, acabaré con este y con este y con este y con este. De repente dice la palabra que una luz muy fuerte vino sobre él y cayó del caballo. Y entonces escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y voy a decirte, porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo aparentemente, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pero Cristo, hay algo que no hemos entendido como iglesia. Cuando alguien se mete con la iglesia de Cristo, se mete con Cristo mismo. Por eso, cuando tú te levantas a hablar de tu hermano, estás hablando de Cristo. Cuando te levantas a hablar mal del hermanito de la iglesia, del miembro de la iglesia, del compañero del grupo, estás hablando mal de Cristo. Aló. Es que ese que es un hipócrita, eso, yo no sé, a mí no me cae bien, a mí no me da buena espina. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sacerdote viene de abad, que significa cultivar, trabajar, adorar, y de shamar, S-H-A-M-A-R, que significa guardar, velar, interceder. Jesús, el sumo sacerdote, vino a restablecer la conexión entre el cielo y la tierra y entre los seres humanos con Dios. Lo que había sido separado por el pecado, ahora ha sido reconciliado por Cristo Jesús. Por eso, si pudiéramos escoger una sola palabra que nos permita encerrar o definir el propósito eterno de Dios, es comunión. Él quiere estar contigo, Él quiere estar con nosotros. Es comunión, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, la iglesia de Cristo debe volver al sacerdocio. La función del sacerdote es eliminar distancias, reconciliar cielo y tierra y a Dios con la humanidad.
Ahora, 3 cosas que hace el sacerdote. Es un representante. Es quien representa a Dios entre los hombres que no tienen acceso a Él. Es responsable. Es el que se hace cargo de intimar con Dios y hacer que el altar se mantenga encendido. Y 3, es un reconciliador. Él nos llamó a la comunión con su Hijo y a ser puentes de reconciliación como Él es. Ahora vamos a irnos más sencillo todavía. Vamos a ir a lo simple y vamos a explicar esto del sacerdocio, cómo funciona. La verdadera iglesia de Cristo no es la que se reúne un fin de semana en un lugar. Eso no es iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es la que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Se ha consagrado para Él, obedeciendo lo que Él manda, y ha sido hecha real sacerdocio. Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia y el sacerdocio conmigo? Yo solo vine porque me invitaron. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio conmigo? Es mi primera vez y ahora me dicen sacerdote. Me toca ponerme la, ¿cómo se llama? La túnica. No, eso no se llama túnica. ¿Cómo se llama la del cura? ¿No? Listo, tranquilos. ¿Cómo se llama? Vamos a decir sotana porque, bueno, en fin, ya ustedes saben de cuál estoy hablando. En la práctica, el sacerdocio es ser un representante de Cristo donde Dios me puso. Diga conmigo, representante. Es ser responsable de donde Dios me puso y ser un reconciliador entre Dios y las personas que me rodean donde Dios me puso. ¿Me estás entendiendo o no? ¿En qué trabajas, Laurita? ¿De qué? O sea, trabaja con lo de la carretera. Ok. Entonces Laurita trabaja. Entonces, ¿cómo ejerzo mi sacerdocio en mi trabajo? Lo primero que dice que es el sacerdote es que el sacerdote es un representante de Cristo en la tierra. Es decir, lo primero que tengo que hacer como para ejercer el sacerdocio es ser luz donde Dios me puso. Es que la gente pueda ver a Cristo a través de mi vida. Es que yo no tenga vergüenza de declarar que Cristo es el Señor de mi vida. A veces cuando la gente se entera dice, ¿usted es cristiana? Y sí, Lauris. Y entonces la gente responde y dice, pues no, cristiana no. Voy a la iglesia, me gusta, el pastor es chévere, chistoso. Pero Cristo nos está llamando a ser representantes suyos en donde sea que Él nos pone. Si Dios te puso en la universidad, si Dios te puso en el colegio, en cualquiera que sea la empresa donde Dios te puso, Él te puso para que seas su representante. Para que la gente lo vea a Él a través de tu vida. Para que tu jefe lo vean a Él a través de tu vida. Por eso tienes que ser el mejor en tu trabajo. Tienes que ser el más responsable en tu trabajo. Tienes que ir la milla extra en tu trabajo. Porque la gente necesita ver a Cristo a través de tu vida. La gente que te rodea necesita ver algo especial en ti. Pero también nos manda a hacernos responsables. Escúchame. Estos días uno de los mejores basquetbolistas de la historia dijo, el básquet
es lo que hago. Y es sobre todo la plataforma que Dios me entregó para que todos conozcan que Él es el Señor. Y eso es lo que no hemos entendido. Creemos que Dios nos pone en empleos en la universidad, en ese lugar, porque sí. Dios te bendijo con ese empleo, Dios te bendijo en ese lugar. Pero sobre todo te puso ahí para que ejerzas tu sacerdocio. Y por eso yo necesito hacerme responsable y no creer que mi única responsabilidad es ir a trabajar. Mi responsabilidad también es hacer que el fuego del altar se encienda en esa empresa, se encienda en esa oficina, se encienda en esa casa, se encienda en esa universidad, se encienda en ese colegio. Esa es mi responsabilidad, una responsabilidad que la iglesia soltó. Nos andamos soltando de cosas que Dios nos responsabilizó, que Dios nos entregó, que Dios nos confió. ¿Dónde te puso Dios? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu círculo de influencia? Porque ahí donde Dios te puso para que lo representes y te puso para que te hagas responsable. Te puso para que cuando salgas de ese lugar la gente diga gracias. Porque cuando tú llegaste, mi vida que yo conozco. Porque cuando tú llegaste, mi familia se restauró. Porque cuando tú llegaste, yo conocí a Cristo. Porque cuando tú llegaste, esta empresa fue distinta. Dios quiere que te hagas responsable. Yo fui un loquito antes de entregarle mi vida al Señor. Cuando digo loquito, digo, no sabía ni para dónde iba. Y el último trabajo que yo tenía, yo trabajaba con 3 mujeres. Y esas mujeres eran tremenduquis, hijo yo. Yo solo tenía ojos para mi esposa, tranquilos. Todavía no éramos novios. Pero ellas eran tremendas. Y yo andaba, no sé. Pero yo me enteré que la gerente del punto donde estábamos antes iba a la iglesia. Y un día yo le dije, cuando vaya para el trabajo pase por mi casa, me toca. Ella tenía que pasar todos los días por ahí. Y ella pasó al otro día, tocó y nos fuimos. Y yo le dije, ¿qué tal si, por qué no oramos antes de comenzar? No recuerdo cuánto demoré trabajando ahí. Lo que recuerdo es que cuando yo dejé de trabajar ahí, las 3 chicas iban a la iglesia. Yo sé que no lo hice tan bien, porque no estaba muy bien con Dios. Pero algo dentro de mí, yo iba y le recordaba, recuerde que hoy hay reunión. Recuerde, hey, lleguen. Y el lunes, cuando el domingo no iban, yo llegaba, ¿qué pasó que no fue a la iglesia? Necesitamos hacernos responsables. Pero también dice que el sacerdote es un reconciliador. El sacerdote lo que hace es esto. Toma la mano de Dios y toma la mano de José. El sacerdocio es hacerme responsable donde Dios me pone. Es cuando llego a un lugar, cuando Dios me pone en una empresa, cuando Dios me rodea, es decirle, Señor, ten misericordia de José.
que Él pueda conocerte. Úsame para que Él te conozca. Intercede por el que jamás intercedería por Él mismo. Hasta que llega un momento en el que José dice: hey, yo quiero conocer a su Dios. Y lo quiere conocer porque yo estuve orando por él. Porque yo le estuve diciendo: Padre, alcánzalo. Padre, abrázalo. Padre, encuéntralo. Padre, ten misericordia de él. Padre, guárdalo. Padre, háblale mientras duerme. Padre, háblale mientras trabaja. Padre, hazlo ahora. Llámalo como sea. Y úsame, Señor. Eso es el sacerdocio. El problema es que muchos llegaron y creyeron que la iglesia era estar aquí. Pero la iglesia somos nosotros donde quiera que estemos. La iglesia somos cada uno de nosotros en donde quiera que Dios nos puso. ¿Dónde te puso el Señor? Pastor, pero yo no trabajo, yo estoy en casa. Y necesitas ejercer el sacerdocio con tus hijos, con tu esposo, con tus padres. Necesitas ser un reconciliador. Necesitamos hacerlo. Algo pasaba en mi vida. Yo estaba en Bucaramanga. Yo dejé de vivir con mis papás a los 17 años. Y yo me fui, vivía solo. Tenía todo para vivir la vida loca, pero yo cuando digo que era loquito era que no sé qué me pasaba, pero yo no me consagraba a Dios. Y lo primero que hice, me puse a caminar, me fui por Florida buscando una iglesia y encontré una bendita iglesia. Al mes de estar asistiendo a la iglesia, yo comencé a llevar amigos de la cuadra a la iglesia. Yo le decía: ¿qué, Pipe? Vamos para la iglesia mañana, acompáñeme. Y dice: pero si vamos a jugar primero un partidito de micro. Y eso va. Y luego no íbamos con Pipe, nos íbamos con el otro y nos íbamos para la iglesia. Yo no sé en qué mundo andaba. Y yo me había buscado una noviecita y ella vivía por allá en Bucaramanga. Yo vivía luego en otro lado. Y yo la llamaba y yo le decía: ¿sí fue a la iglesia? Y ella, yo tampoco, yo no iba. Y ella me decía: no pude. Yo le decía: así no va a funcionar lo nuestro. Esto no es para algunos, es el diseño de Dios para su iglesia. Un día el Señor te va a preguntar y te va a decir: ¿qué hiciste ahí donde yo te puse? ¿Ejerciste el sacerdocio? ¿Me conocieron a través de tu vida? Sé que estoy diciendo cosas no tan cool este año, pero creo que es en el año del ensanchamiento. Lo primero que Dios quiere ensancharnos es en madurez y revelación. Una iglesia con la revelación correcta es una iglesia que responde de manera correcta al plan de Dios. ¿Estás ejerciendo el sacerdocio donde Dios te puso? ¿O te volviste en un consumidor más de la iglesia moderna? Cuando Dios regrese, dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O dirá: tenía fama de estar vivo, pero estabas muerto. Lo segundo que quiero tocar, ya se me acabó el tiempo, es que la iglesia de Cristo es adoradora y es intercesora. La madurez de una iglesia se mide por sus reuniones de oración. La madurez de un cristiano se mide por su pasión y compromiso en las reuniones de oración. Lo que Dios está haciendo este año en Casa de Oraciones es fresco, es muy fuerte. Escúcheme, y a partir de la otra semana
Vamos a cambiar el horario de la casa de oración. No nos está alcanzando el tiempo. Vamos a orar de las 5:30 de la mañana a las 7:30 de la mañana los sábados. Necesitamos despertarnos. Pregúntese esto. Hace unas semanas decíamos, la iglesia es la iglesia no, el corazón es una fábrica de ídolos. Si te invitan a trotar a las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, ahí están. Si tienen que ir al gimnasio a las 5:30 de la mañana, ahí están. Si tienen un viaje a las 5:30 de la mañana, ahí están. Si el jefe les dice que estén ahí en la empresa a las 5:30 de la mañana, ahí están. Pero cuando Dios nos convoca a orar a las 5:30 de la mañana, nos tapamos más con la cobija, apagamos las alarmas. Porque no nos hemos dado cuenta que Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, que somos nuestros propios ídolos. Por eso preferimos dormir que venir a orar. No hablo de los que tienen quizás unos niños chiquiticos. Y es difícil para esas mamitas. Pero hay otros que no vienen a orar por pereza. Y olvidan que en aquel día, en el día del juicio, una sola cosa será importante: que seamos conocidos por Dios. Que podamos llegar y cuando lleguemos y nos mire, diga: me acuerdo de ti, lloraba bastante. Recuerdo cuando orabas con el corazón roto. Recuerdo cómo me pedías que te ayudara a perdonar. Recuerdo cómo me pedías que te usara. Recuerdo cómo te levantaste y predicaste en la empresa. Y cómo orabas por ellos. Cómo orabas para que yo viniera, para que yo volviera. Claro que te conozco. Pero a otros les dirá: no los conozco. Apartaos de mí. Y los echará al lago de fuego y azufre. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, dame espíritu de gracia y oración. Dígale: levántame como un intercesor y un adorador. Acompáñame aquí 2 minuticos más. Este versículo, Lucas 18: y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hace una pregunta y dice: ¿hallará fe en la tierra? Dios no se queda brazos cruzados cuando ve a un pueblo que le adora. Adora en tu casa, adora en tu trabajo, adóralo con tu vida. Se entrega y cuando nos entregamos y clamamos por su presencia, Él viene. Cuando hablamos de día, ahora dice que claman a Él de día y de noche. Ahora, día y noche no tiene que ver estrictamente con las horas del sol y de la noche, de la luna. Más bien representa la convicción de mantener encendido el fuego de la oración en las buenas y en las pruebas, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien, cuando el día parece claro y cuando parece que se pone denso. Es mantenernos mirándolo a Él en todo momento. Pero aquí la palabra fe significa fidelidad y obediencia. Cuando Jesús regrese, nos encontrará siendo fieles.
¿Estará nuestra fidelidad intacta aún teniendo que pasar por las más fuertes pruebas? Ay, a mí me lastimaron en la iglesia. A mí el pastor me dijo esto, a mí no me gustó, me hirió. Ya yo les he pedido perdón muchísimas veces. Y si les fallo les volveré a pedir perdón, pero eso no es una excusa para no comprometerme con Dios. No se imaginan lo que a mí me hicieron dentro de la iglesia. Siendo hijo de pastor, siendo un niño que no entendía muchas cosas. Pero yo entendí que su llamado era más grande que lo que me hicieron. Fe no es pedir a Dios lo que queremos, sino que es estar de acuerdo con sus decisiones, con su liderazgo y con su voluntad y alinearnos a eso. No es una fuerza mágica que atrae bendiciones. Según nuestra conveniencia bíblica, la fe bíblica es responder con fidelidad al Dios que es fiel. No es confiar en el resultado, es confiar en una persona. Dios está buscando amigos que preparen el camino para su regreso. Amigo es aquel que vela por los intereses y custodia el corazón del otro. La recompensa de un intercesor no es que sus oraciones sean respondidas a su manera, sino volverse un amigo de Dios. ¿Pero qué es un amigo de Dios? Dice Juan 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Diga conmigo: para ser amigo de Dios necesito obedecerlo. Los amigos de Dios no solo pasan tiempo con Dios. Los amigos de Dios hacen lo que Dios manda. Escucha esto que voy a decirte. Si tu oración no te lleva a la acción, no es verdadera relación, es solo una ilusión. Es imposible conocer a Jesús y no ser traspasado por sus deseos y ser enviado hacia sus planes. Y yo creo y profetizo que Dios está levantando en esta iglesia amigos que encenderán el fuego del primer amor y se responsabilizarán para que ese amor alcance a los demás. Gracias por haberte conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Gracias también porque a través de tus donaciones podemos ir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas y puedas recibir todo lo que Dios nos está hablando. Nos vemos pronto. Chao, chao.